Bueno, más que nada vamos a presentar hoy la clase número 5 del curso Hambre de Amor. Y la propuesta, bueno, a lo mejor para los presentes, porque hoy inauguramos la presencialidad, va a ser que puedan escuchar un poco fuerte quizás, pero la idea es que pueda tener una buena audición para la grabación. Así que bueno, por un lado me van a ver que voy a estar detenida en este espacio, porque va a ser el espacio de trabajo donde está filmado. Y por el otro lado, vamos a trabajar con algunas filminas que hoy traje para poder retomar un poco el tema que veníamos tratando. Recordemos que hoy es la clase número 5 de este curso, que es un curso anual, y se va a repetir en formato YouTube, pero desde el Facebook del ProUAPAM. Así que ustedes directamente lo buscan ahí. A partir de mañana ya va a estar colgado para que esté a disposición de los que quieran volver a verlo, o para compartirlo, o para las personas que no pudieron asistir. Bueno, por un lado, bienvenidos, bienvenidas, gracias a todos por estar. Bueno, es un placer empezar de vuelta con el volver a vernos, volver a ver los rostros, la presencialidad. Si bien es un horario que a lo mejor es un poco temprano para algunos, creo que estamos también preservando los cuidados del adulto mayor y pensamos que por la tarde, en un horario de tarde, íbamos a terminar un poco a la noche, porque ya a las 7 o a las 19 empieza a ser de noche. Y la propuesta del cambio de horario era, si volvíamos a la presencialidad, que esta era una de las opciones más convenientes. Así que, bueno, por un lado, bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarme en otra clase de este curso de Hambre de Amor. Bueno, por las dudas, para aquellos que van a ver por primera vez este video, mi nombre es Fernanda Fernández, docente de la Facultad de Psicología, psicóloga, y la propuesta es trabajar sobre las relaciones afectivas, los vínculos, y en este caso, este año vamos a trabajar sobre el encuentro con el otro, con los otros, y poder interrogarnos justamente de qué se trata esta situación del amor en relación al otro que me provoca. Es un amor elegido, es un amor donde lo puedo buscar conscientemente. Hoy algo de esto vamos a trabajar justamente. Estamos haciendo un recorrido, relacionándolo con lo histórico por un lado, con las distintas etapas y épocas, con lo que se fue dando a partir del inicio de la historia, con la religión, con los mitos clásicos, con la mirada de algunos dioses y diosas, entendiendo que también estos mitos son formas de pensar lo que es el vínculo con la realidad, cómo son las relaciones entre pares y cómo en cada época los mitos aparecieron para poder explicar lo inexplicable. Por lo tanto, son representaciones sociales de la época que tratan de dar una forma coherente a lo que el ser humano tiene como condiciones en relación a los sentimientos, las emociones, las formas de expresarse. Y esto nos ha ocurrido a lo largo de todas las épocas, por lo tanto, hemos encontrado que en el transcurso de ya la Edad Media, avanzada la Edad Media, estuvimos trabajando en la clase anterior lo que es el amor cortés, lo que es el amor caballeresco y todo ese impacto histórico que tuvo al poder proponer un romanticismo y un freno a lo que son las pulsiones, sobre todo las pulsiones sexuales. Vamos a hacer un poco de repaso en torno a lo que estuvimos entonces trabajando la clase anterior, cuando hablábamos de que había una especie de pautas en forma de cuadernillo donde se podía estudiar para hacer un amor caballeresco, un amor cortés, donde daban algunas posiciones que debería de tomar tanto la mujer como el hombre. Esto significa justamente que tenía que generarse un espacio nuevo, casi de actuación, donde esto
generó identidad, generó identificaciones, donde las mujeres empiezan a suspirar, a padecer por el amor de su prometido, este prometido que a lo mejor estaba en batalla, este prometido que a lo mejor no regresaba. Por lo tanto, la promesa de ese encuentro, de ese amor, empieza a generar un cambio en la posición femenina, en la posición de la mujer. La mujer pasa a tener un rol más activo y donde la Iglesia sigue operando e imperando cómo deben de ser estos vínculos. Estos vínculos empiezan a tener justamente las pautas de las prohibiciones. Aparece la prohibición del incesto, impactada o propuesta por la Iglesia, a partir de ver que si no había intercambio de familias, por lo tanto, no había extensión de acuerdos. Podemos repasar que estuvimos viendo que en una época el casamiento, por supuesto, y en esta época seguía siendo tan así, era un casamiento acordado. Era un casamiento que quizás desde el nacimiento de esa niña o de ese niño estaba ya predestinado. Y por lo tanto no había opción para la elección. Ya avanzado la Edad Media, esto va a generar un cambio en la posición, sobre todo de las mujeres, donde las mujeres de clase alta pueden justamente tomar una posición de elección y empiezan a manejar de otra manera sus elecciones, por un lado, de con quién se quieren casar, su rol, porque llevan o portan un apellido, y ese apellido también significa no solamente pertenecer a la nobleza, sino también tener un patrimonio económico, donde muchas veces las mujeres eran las que levantaban las finanzas económicas del esposo. Por lo tanto, estas mujeres empiezan a tener algunos beneficios si lo saben manejar, y si son mujeres despiertas, mujeres lectoras, mujeres que empiezan a identificarse con mujeres, hoy podríamos decir, empoderadas, con mujeres que empiezan a escribir, con mujeres filósofas, con mujeres que empiezan a generar encuentros de literatura, encuentros de charla, encuentros de cultura, encuentros de música. La famosa hora de la toma del té, de ir de visita de una casa a otra, no era ni más ni menos que actualizarse de lo que estaba ocurriendo. Era lo que hoy nosotros nombramos como lo que ocurre en las redes sociales. Era cotidianamente encontrarse con el otro para que justamente estas otras mujeres nos contaran lo que estaba ocurriendo en relación a las familias cercanas. Yo me entero de sus familias, ellas se enteran de las mías, y bueno, esto era casi una especie de diario hablado. No era inocente, porque ahí también se entretejían situaciones de poder. Se hacían compromisos, se iban vinculando de un lado al otro, se llevaban y se traían noticias, informaciones, cuestiones prohibidas sobre todo, lo que uno podría decir chismes, pero también datos que podrían ser interesantes. Los famosos bailes, que eran la organización que se hacía, ¿no?, en cada casa, ¿no?, de la aristocracia, esto era necesario, sobre todo si había hijas mujeres, ¿no?, porque era la forma de mostrarlas para ver quién era el mejor postor, ¿no?, quién era el pretendiente. Pero vuelvo a decir, esto no pasaba ya, ¿no?, de una forma plenamente impuesta. Iba a depender de la cultura, va a depender del país, va a depender de las familias, va a depender de cierta posición que esa mujer haya tomado en relación a la familia. Ya no era una hija que había que quitarse de encima, ahora pasa a ser una hija que hay que bien ubicar, porque necesita seguir con el renombre. Familias que generan el doble apellido, es la época donde el incesto
Y el incesto de parientes se prohíbe a través de la Iglesia para que el intercambio sea más justo. Estamos hablando de una etapa donde la sociedad en el siglo XVII, XVIII, en donde la sociedad necesita empezar a reciclar los vínculos y darle espacio a otro modo de pensar el amor. Seguimos con el amor romántico, seguimos con la espera, seguimos con las mujeres que desesperan en el amor y que en algún punto estas mujeres que a lo mejor escribían diariamente cartas de amor a sus amados que estaban, vuelvo a decir, o en un viaje o en un viaje ya sea por algún motivo político, por algún motivo cultural o simplemente de visita a otras familias o porque estaban en batalla. Estas mujeres esperaban y algunas desesperaban. ¿Qué significa desesperar? Significa que algunas empezaban a tener enfermedades físicas, enfermedades que iban a comprometer su salud. ¿Por qué esto ocurría? Porque les agarraba una melancolía, es decir, sufrían hambre de amor. En su lectura, la falta de su amado o la no llegada de respuestas, de cartas, podía producir esto. Entonces se pensaba que había algunas enfermedades que pertenecían a ciertas clases sociales, por ejemplo la clase alta, la melancolía y la tuberculosis. Eran dos problemáticas en salud que iban en apariencia solamente a implicar a las mujeres muy enamoradas, que estaban comprometidas, pero no a la clase de la plebe, como si no existiera el desamor o la desesperación en la espera para la otra clase. Esto es interesante, ver cómo volvemos a hablar de las representaciones sociales y cómo en estas representaciones lo que se espera de un modelo de mujer de la alta sociedad y de un modelo de mujer de la sociedad, pero de la clase trabajadora. Esa mujer obrera, trabajadora, madre de un montón de hijos, pero que a la vez tenía que hacer el sostenimiento de un hogar que sea funcional, que todos participen y colaboren, que los niños que estaban en edad de ser cuidados, es decir, que estaban todavía como en posición de infantes, tenían que estar vinculados con la madre. De esto el padre nada aportaba. El padre era el que salía a buscar afuera el modo de mantener la casa y la familia. Pero todo hijo, luego de ser destetado, entre los 3, 4, 5 años, ya tenía que empezar a colaborar con tareas. Si el niño no podía colaborar con tareas, era leído como un estorbo. Por lo tanto, ese niño sí o sí tenía que integrarse. Quizás ustedes, si hay alguien que ha vivido en el campo y ha tenido varios hermanos, saben que uno desde que tiene noción en su memoria ha tenido que participar y colaborar, generalmente entre los 4 o 5 años, ya sea para la recolección de lo que se estuviera cosechando en la huerta de la familia, ya sea para los árboles frutales, ya sea para recoger los huevos de las gallinas o para cualquier otra tarea. Los niños eran participativos y colaboradores. En aquel entonces recordamos que no había la posibilidad de decir, bueno, quiero comer un pan y entonces voy hasta la panadería de la esquina. Si quería comer pan había que amasarlo. Previamente había que generar la harina y por lo tanto el trabajo era desde el momento en que salía el sol hasta que se ocultaba el sol. El ritmo de trabajo y del día era con la luz del día. Se ampliaba en el verano y por supuesto en invierno era un poco más corto. Fíjense qué diferencia es entender el modo en que vivía la mujer, ¿no?, en la pobreza y en la clase plebe, y el modo en que vivía la mujer en la clase aristocrática, que vivía de fiesta en fiesta, pensando en los colores de moda, ¿no?, porque la época de la industrialización trajo la posibilidad no solamente de que los géneros se pudieran importar para
las telas y para los trajes, sino que se pudiera empezar a variar en colores. Esto es interesante porque la clase plebe tenía solamente colores oscuros, que eran los colores naturales con los cuales podía teñirse la ropa. Y generalmente tenían un solo vestuario. Y quizás, con suerte, un segundo vestuario que era para la iglesia, para los domingos, porque eso era una actividad totalmente obligatoria para todo tipo de población. Es decir, todos estaban incluidos en la obligación, en la obligatoriedad de lo que es la religión, sobre todo la religión católica. Por lo tanto, concurrir a misa con el mejor ropaje era obligatorio. Muchos de ellos solamente se bañaban, con suerte, el domingo o un domingo al mes. No había posibilidad de intercambio de ropa, por lo tanto, era esto, bueno, podemos pensar en Francia, podemos pensar en por qué trabajaron tanto los perfumistas, porque en verdad carecían de agua, los ríos son muy pequeños y por lo tanto el acceso al agua y al baño era algo como muy escaso. Los baños públicos para bañarse existían para que uno pudiera, cuando podía, como decir, bueno, llevo el auto a bañar, a lavar, en este caso llevo mi cuerpo a bañar. Por lo tanto, era una situación donde se podía dar el lujo de vez en cuando o si tenía acceso a un río. Significa que los aromas y las enfermedades polulaban por todos lados, pero a la clase baja o plebe le correspondía otras enfermedades. Les correspondía sobre todo las epidemias que podían portar, por ejemplo, la peste bubónica. Digamos, esta era la realidad que se vivía en el pueblo, mientras la clase alta estaba de fiesta en fiesta. Y muchas veces la consigna de las hijas, mujeres en edad de casarse, podemos ver en este caso, por ejemplo, los dibujos o las historias de Disney, de las princesas, donde Blancanieves, la Bella Durmiente, donde las princesas tenían que ser presentadas, donde se tenían que casar con un otro de la misma categoría, donde a veces estaban prometidas, donde no podían hacer elecciones. Entonces ahí vemos que sobre todo estaban muy ocupadas en pensar en su ropaje y tenían que usar siempre ropa diferente, como una consigna para mantener el estatus. Imagínense qué complicación, porque si cada semana tenía un baile y cada semana tenía que tener un traje, esto significaba muchísimo trabajo para los costureros y las costureras. Esto es como para mostrarles la diferencia que había entre la clase alta y la clase baja. La clase baja tenía la dominación de la religión cubriendo lo que hoy podemos nombrar como el control de las pulsiones. El objetivo era trabajar más que nada. Y aparte de trabajar, el objetivo era poder darle a los otros el material o la materia para que pudieran hacer la manufactura, la materia prima. Por lo tanto, eran la base de la sociedad, esta clase trabajadora. Sin embargo, no era valorada en absoluto y era cada vez más reclamada en términos de pago de los impuestos. Por lo tanto, era una clase que estaba muy dominada, muy asfixiada y donde se vivía mucha necesidad y pobreza. Por el otro lado, para el amor, lo que digo acá, casi el amor no existía en términos de atracción, era hagamos lo que podemos, y todavía estaba esta idea de que se tenían que casar o juntar lo más jóvenes posible, porque si no las mujeres que no encontraban un hombre para iniciar familia, era esto que se llamaba quedaban para vestir santos. Es decir, que tenían que trasladarse luego, cuando la familia tomaba la decisión de no mantenerlas más, tenían que tomar la decisión de ir a un monasterio, es decir, a un internado, donde se hacían monjas.
A veces esto ocurría porque el amor esperado no venía, no regresaba, y otras veces era simplemente porque no había sido pedida su mano o porque no había aparecido ningún postor. Por lo tanto, cuando aparecía alguien era tomarlo por las dudas, no sea cosa que me quede soltera. Por las dudas tomamos y aceptamos. Esta era la aceptación que se hacía en lo femenino en esta época. En cambio, en la época de la aristocracia, en esta misma época, pero en la aristocracia, el modo de vida era diferente. Las mujeres habían tomado posesión de su cuerpo, de ciertas libertades, empezaban a conocer, leer, saber. El conocimiento es un poder, diría Foucault. Y las mujeres que leían, que tomaban clases, no solamente para tocar música, no solamente para recitar poesías, sino también para reflexionar y pensar. Esto estaba un poco prohibido y era lo que se hacía en estas reuniones de té. Se pensaba, se reflexionaba, se hablaba sobre las nuevas modas, sobre lo que estaba ocurriendo, sobre lo que se había investigado, sobre las nuevas posibilidades, sobre la medicina, por ejemplo, sobre cómo evitar un embarazo. Estas cuestiones que no se hablaban en otros lugares, en estas reuniones se empiezan a hablar y se empieza a generar un grupo de mujeres, vuelvo a nombrarlas, empoderadas, ¿sí? Hoy entonces nos vamos a centrar en lo que sería esta película. Acá tenemos la ficha técnica que se llama Relaciones Peligrosas. Quizá algunos de ustedes pudieron verla. Está basada en una novela del año 1782, por eso les planteo, bueno, el que pudo leer el libro también, es algo muy interesante, donde empiezan a mostrar las capacidades de poder que tiene. Por un lado, el ser una mujer que ha heredado un dinero, digamos, una dote importante familiar y por lo tanto es poderosa. Estas amistades peligrosas, que es el título que tiene en España, o Relaciones Peligrosas, se estrena en el año 1988. Ori, ¿pasamos a la siguiente? Tengo mi ayudante, hoy vino mi hija para asistirme. Bueno, vamos a recordar un poco sobre esta historia para que ustedes puedan estar un poco más informados. Yo lo voy a ir leyendo y lo voy a ir comentando. No me quiero salir mucho del cuadro, así que me van a ver que estoy un poco encima de las letras, pero es porque en verdad estamos tratando de que salga bien la filmación. Recordando esta Francia del siglo XVIII, lo que ocurre en esta historia, de este libro, de esta película, va a ser el amor no correspondido, ¿no?, de la marquesa de Merthier, que quiere justamente vengarse de su ex amante porque éste decide prometerse o comprometerse con otra mujer, con una mujer joven y con una mujer que justamente es virgen. Entonces, la pregunta es, ¿qué desconcierto todo esto de un hombre que sí puede tener gran experiencia como un ser que genera amor y que es un amante, pero pretende una mujer que no tenga ningún tipo de experiencia en los vínculos afectivos? La virginidad tenía casi esta connotación, es decir, como comprar un 0 kilómetro. La pregunta entonces es, ¿se puede elegir al ser amado? ¿Se puede elegir como si voy a un supermercado y elijo una marca o un producto? ¿Podemos decir que pudimos elegir nuestros amores de esta manera? Bueno, en verdad sabemos que no se puede, que estas son vínculos acordados, son relaciones que van a generar ciertas cuestiones de riesgo, porque siempre va a haber la posibilidad del enredo y va a haber la posibilidad del amor verdadero. Se pueden entretejer muchos pactos, pero si hay algo que ocurre entre medio,
ahí vemos a ver entonces qué es lo que pasa. En esta película, que es fantástica porque es un mundo de pasiones, por supuesto no la voy a adelantar, no la voy, como dicen los jóvenes hoy, a expoliar, pero sí vamos a ver un poquito de qué se trata el cuerpo de la historia. Entonces, la marquesa va a planear vengarse de ese amante con la ayuda de su viejo amigo, que es el vizconde de Valmont, que era un gran amante y seductor, y por lo tanto le propone a él, fíjense quién lo trabaja, John Malkovich, excelente actor. Glenn Close es la marquesa, excelente actriz, es una película maravillosa por la interpretación. Entonces, Valmont al principio se va a negar, va a decir no corresponde, no es ético, él que no tiene absolutamente nada de ética, pero termina aceptando el desafío, porque la propuesta que le hace la marquesa es justamente que si él logra hacerle perder la virginidad a aquella chica que está prometida con su ex amante, él va a ganar una noche con ella. Y la idea era que no era cualquier mujer, era la mujer. Es decir, era como el objeto más deseado, porque la característica que tenía justamente el rol de esta mujer marquesa era que estaba sola, que podía decidir con qué amantes estar, que ninguno de esos amantes podía divulgar que había estado con ella, porque ella manejaba los secretos de ese otro antes de aceptarlo, y por lo tanto era una mujer muy inteligente, uno podría decir estratégica, muy ávida para mantener su estatus tanto económico como social. Todo el mundo sabía que ella tenía vínculos, pero era la que llevaba y traía y generaba lazos, por lo tanto hasta era necesitada en esta alta sociedad. Y había generado un rol muy interesante y necesario, por lo tanto todo el mundo la sostenía y la protegía. Entonces, este prometido con la joven virginal, que la va a actuar Uma Thurman, fíjense quién es la otra, contrapersonaje, y la marquesa va a pretender que entonces Valmont pueda seducir a esta Cecile antes del día de su boda para humillar y vengarse de este amante y abandonarla luego, es decir, romperle el corazón. Pasamos a la siguiente. Por lo tanto, con esta conquista, mientras tanto, el conde Valmont estaba pretendiendo, porque sus objetivos eran como extraños, eran muy pasionales, no tenían necesidad de trabajar, tenían otros que trabajaban por ellos y mantenían su estatus económico. Por lo tanto, lo que ellos tenían para hacer era distraerse en estas vinculaciones y estos tejidos, estas redes que se iban generando como lazos con respecto a los otros. Entonces, lo que hace Valmont es estar queriendo seducir a una mujer casada, totalmente religiosa y católica, que nada quería saber de un amante. Entonces, eran los obstáculos los que generaban la atracción, porque él podía tener a cualquier mujer, pero quería las mujeres más difíciles a su entorno. Bueno, seguimos, y acá donde dice que entonces la marquesa, para poder seducirlo, le dice que le va a dar una noche de amor con ella. Imagínense que una noche de amor con ella es algo impensado, en el sentido de que solamente ella elige con quién y el cómo. Y genera, por supuesto, algo que sea mucho más seductor que ese rato con el cuerpo físico. ¿Se entiende? No era la genitalidad lo que estaba prometiendo la marquesa, sino una noche de amor. Fíjense qué interesante cómo se empieza a pensar. El amor es también seducción. Y lo que el otro me puede ofrecer de distinto en ese encuentro es lo que me puede llegar justamente a atrapar. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, acá hay algunas cuestiones, no me puedo retirar mucho porque está el
parlante y me va a hacer acople, voy a tratar de leerlo desde de costado. Cecil, que va a ser la joven virgen, ¿no?, seducida, escribe una carta sobre el escritorio viviente a su amor y le dice: aunque me deba en matrimonio a otro, mi corazón siempre será suyo, porque empieza a ver una serie de seducciones, de notas y de cartas prohibidas, y acá empezamos a entender por qué las habitaciones de los palacios siempre tenían tantas puertas, pequeñas puertas, puertitas, donde entraban. En apariencia, los primeros que cuidaban a estas jóvenes virginales tenían que ser o mujeres o personas castradas, hombres castrados. Pero, por el otro lado, había pasadizos secretos, o las invitaciones de ir a la casa de una tía, de una prima, ¿no?, que habilitaba el acceso a un otro sin tener que pasar por tantos obstáculos de seguridad. Entonces la marquesa, por su parte, va a escribir: tratándose de matrimonio, lo mismo da un hombre que otro. El menos complaciente da menos problemas que una madre. Fíjense cómo empieza a instruirla, ¿no?, y le empieza a decir: bueno, déjate seducir. Ella era la confidente de la mayoría de las mujeres, sobre todo las mujeres en edad de casarse. ¿Esto qué podría explicar? Primero, la concepción que se tenía del matrimonio actual, donde el amor era posible como no, era más que un acuerdo, era lo que yo quería aceptar por conveniencia. La concepción del matrimonio en la película tiene que ver con que es más que nada el acuerdo y mantener el estatus, pero no habla de este encuentro, de lo que hablábamos la otra vez en relación al encuentro de las corrientes tierna y la corriente sensual. Las mujeres también tenían bifurcada la corriente sensual y podían volcarla a amantes. Perder la virginidad entonces terminaba siendo un buen motivo, que empezaba a habilitar otro mundo, no solamente el mundo del encuentro con otros, sino del placer. Un buen amante, que era lo que prometía Valmont, era justamente enseñar las artes amatorias a una mujer.